11:43 continuamos con más de Noticias Globovisión Internacionales. En esta parte vamos a abordar lo que ha sido la cumbre del G20 durante este fin de semana en Johannesburgo, Sudáfrica. Por eso nos va a acompañar Philip Boland, analista internacional. Muchísimas gracias, Philip, por acompañarnos. Un placer estar con ustedes justamente para hacer un preinforme de lo que está pasando y qué pasó en la cumbre. Así es, Philip. Bueno, hemos visto lo que ha salido, por supuesto, en los medios internacionales. Por un lado, hemos visto cómo parece darle un buen peso a lo que fue la presidencia y además, por supuesto, la parte anfitriona, ¿no?, de Sudáfrica, a pesar del boicot, como le llaman, de Estados Unidos, que no asistió a Johannesburgo. Sí, lo que vemos es que la primera vez que este foro se reúne en África, entonces después de una serie de presidencias del subglobal, Indonesia, India, Brasil y Sudáfrica, vemos que justamente fue muy polarizada por el boicot de Estados Unidos y ausencia física de varios jefes de estados. Entonces, que eran claves, por ejemplo, bueno, Milei, Xi Jinping, Vladimir Putin y la presidenta de México, Claudia Sheinbaum, creo. Ahora, llama la atención esto que llaman boicot de Estados Unidos por no asistir en esta cumbre del G20 y que además la presidencia pro tempore a partir del 1 de diciembre pasa a Estados Unidos y digamos que Estados Unidos ha rechazado lo que esperaba que fuese y que hemos visto además el acuerdo de estos anuncios al multilateralismo, el sur global, y Estados Unidos asegura que quiere tener ahora en la presidencia pro tempore un concepto solo de cooperación económica, entendiendo que por supuesto el G20 están los líderes económicos del mundo, incluso tienen más del 80% de la economía mundial, si no me equivoco. Sí, tal cual. Entonces aquí como francés justamente voy a mirar un poquito lo que dijo Emmanuel Macron, nuestro presidente. Entonces obviamente lamentó la ausencia de Donald Trump, pero defendió que el G20 seguiría trabajando y respaldando la declaración de Johannesburgo. Entonces al mismo tiempo sabe y dice que está en riesgo. Es un ciclo, un final de ciclo, justamente lo que inició en el 99 creo. Entonces vemos que no fueron capaces justamente de articular respuestas colectivas claras con el tema, por ejemplo, de Ucrania, Gaza, la desigualdad y el sector climático. Entonces, ya en este momento, este foro está totalmente en riesgo, a pesar que justamente se logró hacer un llamado a la paz, justa, integral, duradera, entonces protección, diversidad, y un tema importante que habían abordado en la primera G20, que era el tema de la sociedad de información, volvieron a hablar de IA bastante, entonces eso me gustó bastante, pero como dice, como ya la batuta la va a tener Estados Unidos, Trump en Mar-a-Lago, creo, entonces, bueno, vamos a ver qué pasa y lo que él da o que va a ser presidente durante un año, ya Estados Unidos, entonces ellos van a poder fijar sus propias reglas. Y eso sabemos que el tema climático es un tema que no va a estar. Entonces el tema de paz y conflictos, el tema de minerales críticos y transición energética, el tema de deuda y financiamiento al subglobal, que eran un poquito los ejes justamente de todo el tema de esos G20. Entonces, porque recordamos que cuando fue creado justamente era para hacer como un contrapeso un poquito al FMI, el Banco Mundial. Entonces, pero aquí vamos a ver qué presión política justamente Estados Unidos va a hacer justamente en la próxima cumbre. Ahora, el peso de las economías emergentes en el G20, incluso lo ha mencionado el primer ministro de Canadá, por ejemplo, Mark Carney, también Ramaphosa, por supuesto, el mismo Luis Ignacio Lula da Silva, donde dijeron que las economías emergentes están adquiriendo más importancia en este grupo. Sí, la importancia, bueno, están teniendo importancia, pero yo quería justamente enfocar con el tema de la IA, porque en este momento estamos hablando de tecnofederalismo, vemos que dos países están manejando esto y está haciendo un revolcón en el tema que será de clima, con el consumo energético, con el tema de ¿cómo se llama?, los derechos laborales. Entonces, ellos empezaron a hablar de la automatización, del futuro del trabajo, y aquí justamente es un poquito los nuevos temas que se están tomando, porque están tomando batuta, como dices, pero el problema es que en este momento la IA está reemplazando muchas personas. Entonces, esto tratan de buscar soluciones como una formación masiva en competencia digital y uso de IA, pero eso es utilización. Entonces, no hay declaración muy clara con esto.
Otro encuentro bilateral que se esperaba dentro de este encuentro en Sudáfrica era, por ejemplo, entre China y Japón. Y hace tan solo minutos se da a conocer que la primera ministra de Japón, que dice que regresa del G20 sin reunirse con China, en medio de la tensión bilateral por estas últimas 2 semanas de tensión por las declaraciones sobre Taiwán. Sí, la declaración de Taiwán sabemos que es una espina justamente en la relación entre China y Japón y todos los conflictos que hubo anteriormente entre esos dos países. Entonces, esto se está polarizando. Es un nuevo conflicto por instante diplomático que se está llevando. Que Japón diga que justamente iba a intervenir en caso que China invade a Taiwán. Entonces, en este momento, obviamente, dado la política china, considerando que Taiwán es un territorio chino, entonces aquí es injerencia nacional del lado de los chinos, entonces eso es para ellos inadmisible. Entonces hay un problema de negociación, de comprensión, pero la polarización, y lo vemos, es decir, que China decidió que ya está prohibido para sus ciudadanos visitar a Japón, y son más de 1.500.000 personas, y la bolsa de Tokio ha sufrido bastante, grandes superficies justamente han perdido más del 13%, entonces vemos que en este momento este conflicto, que es un conflicto diplomático, también se vuelve como un conflicto, ¿cómo se llama?, económico entre esos dos países. Ahora, Philip, quizás también mencionar un poco de qué trata realmente el G20, para qué fue creado este grupo. Y me llama la atención sobre todo el primer ministro de Canadá, Mark Carney, que decía lo siguiente, que no vivimos en una transición, sino en una ruptura, y por eso este llamado al multilateralismo. Sí, bueno, el G20 nació en 99, entonces como un foro de ministros de Finanza y gobernador de Banco Central, tras la crisis de los 90. Y se transformó después en una cumbre de jefes de Estado en 2008 con la crisis financiera global. Entonces agrupa 19 países, entonces está más la Unión Europea, más la Unión Africana recientemente, entonces son miembros permanentes. Entonces, vemos que, como decías, es decir, que están concentrando 85% del PIB y 75% del comercio y 2/3 de la población. Entonces, es justamente esos 20 países, 19 países más Comisión Europea, como decía, más justamente la Unión Africana, están representando la gran mayoría del comercio mundial. Muchísimas gracias, Philip, por acompañarnos hoy. Qué bueno hablar sobre lo que ha sido esta cumbre del G20, como lo mencionábamos, más del 80% de la economía mundial. ¿Y por qué no hablar de esto? Qué importante es que se sepa lo que está sucediendo en este grupo. Muchísimas gracias. Muchas gracias y esperamos ver cómo se va a reactuar Estados Unidos con sus disrupciones de Trump. Gracias. Philip Bolan, analista internacional, nos acompañó desde Colombia. 11:51 minutos, ya regresamos con más de noticias, Globovisiones Internacionales, @internacionales_GB.